con el estudio del último libro de la Biblia, que es el libro de ¿qué? De Apocalipsis o Revelaciones. ¿Por qué lo vamos a estudiar? Pues porque el Señor nos manda en su palabra a hacerlo. ¿Sabían eso? Que Él nos dice que debemos hacerlo. Leamos lo que tienen en su informativo. Por favor, lo cogen en su manita. Mira lo que dice. ¿Qué dice el versículo 1? La revelación de Jesucristo. ¿Sí lo tenemos? Capítulo 1, versículo 1. ¿Sí? ¿Qué dice? La revelación de Jesucristo. Leámoslos al unísono, porfa, es importantísimo. Por algo que nos dijeron hace 8 días uno de nuestros hermanos. Dice, la revelación, ¿no lo escucho? De Jesucristo, que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y las declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Sigan. Que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que han visto. Este, poderoso, el tercero. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Amén. Hace 8 días, una de nuestras hermanas nos dijo que a una iglesia donde ella asistía, la Iglesia Carismática Internacional, la CMI, una secta, le dijeron que no debía leer ¿qué? El Apocalipsis. ¿Y qué dice este versículo dado por el Espíritu Santo a través de Juan? Que bienaventurado el que lee y escucha las palabras de este libro. ¿Se dan cuenta cómo puede reconocer una falsa iglesia y un falso profeta? Porque está diciendo, no leas la Biblia. Y aquí el primer versículo de Apocalipsis dice que eres bienaventurado, doblemente bendecido, cuando leas y escuches la profecía del Apocalipsis. ¿Ven la importancia de leerlo, mi hermano? De leer la Biblia. Entonces, volviendo al tema, y no trayendo aquí a esas sectas extrañas, iniciamos Apocalipsis, mis hermanos. No lo vamos a ver versículo a versículo, pero vamos a aprender profundamente de Apocalipsis, porque la palabra nos dice que bienaventurado el que oye y lee este libro. Entonces vamos a aprender algunas profundidades, otras en los discipulados las profundizaremos más. ¿Amén? Amén. Entonces, mis hermanos, vamos a estudiar hoy algo bien interesante del mensaje que Dios le dio a Juan. El ángel que le habló a Juan le dio un mensaje a 7 iglesias que existían en aquel entonces, en el primer siglo. ¿Qué tiene importancia 7 mensajes a 7 iglesias del primer siglo, de hace 20 siglos atrás? ¿Ustedes creen que tienen trascendencia para la vida hoy nuestra? Recordemos que la palabra de Dios es ¿qué? Viva y eficaz. O sea que hoy aún está vigente un mensaje de hace 2000 años. Entonces es importante, lo que vamos a aprender hoy va a ser rápidamente, no nos vamos a concentrar tan profundamente en cada iglesia, pero es importante, vamos a aprender las cosas primordiales para que entendamos por qué Dios nos avisa. Amén. Las iglesias son la iglesia de Éfeso, de Esmirna, de Pérgamo, de Tiatira, de Sardis, de Filadelfia y de la Odisea. La encontramos en el libro de Apocalipsis, capítulo ¿qué? ¿Capítulo qué? Capítulo 2 en adelante, ¿sí? Vamos al capítulo 2 en adelante. Vamos por la primera iglesia, la iglesia de Éfeso. Mira, antes de que iniciemos, miren, déjalo ahí, porfa. Este es el Oriente Medio, Europa, eso es como Europa Oriental, la parte del sur. ¿Me hago entender? ¿Sí? Esto es Grecia, para que lo entendamos, cuando lo veamos en un mapa mundi. Son las iglesias a las que el ángel le escribió. Israel queda acá, la franja de Gaza. ¿Más o menos lo entendemos? El ángel le escribió a las iglesias que estaban en esta parte de Asia Menor. ¿Amén? ¿Sí? Para que cuando veamos un mapa mundi, entendamos que la Biblia es real y hay sitios geográficos que todavía existen, con ruinas que testifican que la palabra es ¿qué? Real, que arqueológicamente se puede comprobar. Entonces el primer mensaje es a la iglesia de Éfeso. Vamos a leerlo. Escribe el ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia y las has trabajado arduamente por amor de mi
nombre y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto por ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieras arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los Nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. El que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Amén. Nuestra primera iglesia, la iglesia de Éfeso. Éfeso era la capital de Asia Menor en aquel momento, de ese mapita que les mostré. Era la capital, ¿sí? Era un centro de comercio, como decir Bogotá, que aquí hay comercio para todos, ¿cierto? Las mayores importaciones llegan a dónde? Puede que lleguen a puertos, pero ¿dónde se centran? En Bogotá, y de aquí sí, una ciudad de ese tipo. O sea que había, ¿qué? Buen dinero, ¿cierto? Había también muchos turistas, ¿no? Y en Éfeso existía el principal templo a la diosa Diana. Algo así como la Virgencita de Chiquinquirá. ¿Me hago entender? Era un centro en donde la iglesia pagana a la diosa Diana traía miles de personas de continuo a adorarla, a hacer ofrenda a esas mujeres, a esa mujer, a esa diosa, un demonio, ¿no? Pablo estuvo allá 3 meses predicando y organizó la iglesia de Éfeso. 3 años, perdón. Y en 3 años levantó la iglesia de Éfeso. Amén. Vamos a ver algunos de los símbolos para que empecemos a entender Apocalipsis cuando lo leamos de corrido, porque la invitación es que ustedes lo lean completo. Yo voy a solo a enseñarles algunas partes, pero ustedes deben leerlo, ¿qué? Completo. Entonces, algunos simbolismos los voy a describir para que ustedes anoten y cuando vuelvan a leer el símbolo, ya saben qué es. Amén. Los dice, los 7 candeleros. ¿Quiénes los 7 candeleros? Jesucristo. Amén. Jesucristo es la luz. ¿Quién pone un candelero debajo de la mesa? No se pone encima para que sea visible, hoy lo escuché en el discipulado. El candelero es Jesús, amén. Y tiene 7 estrellas a su diestra. ¿Qué son los 7 estrellas a su diestra? Los ángeles que él envió a cada iglesia a entregar los diferentes mensajes. Amén. ¿Sí? Los símbolos. Hay muchos símbolos en Apocalipsis, por eso a veces no se entiende. Les estoy describiendo algunos de los símbolos para que cuando los lean más adelante y hablen de estrellas, ¿son qué? Ángeles, amén. Bueno, y Cristo, el candelero, le dio autoridad a esos ángeles para el mensaje llevado a las iglesias. ¿Amén? Bueno, sigamos. Éfeso, como era una ciudad con dinero, con mucha gente, la iglesia creció y se volvió opulenta, ostentosa. Se envanecieron. ¿Sí? Y entonces, cuando una iglesia se envanece, adivine qué pasa con Cristo y su mensaje. Se pierden. Nos envanecemos más porque somos la membresía más grande de Éfeso, como dicen algunos predicadores por aquí, ¿no? Tenemos la iglesia más grande de Bogotá. Nos reunimos 15,000 en cada culto. ¿No han escuchado ustedes eso? Yo sí mucho. ¿Sé qué? Se envanecieron. Y mira el mensaje que le dice el Señor a ellos, ¿no? ¿Sí lo leímos? Está diciendo, tengo unas cosas contra ti, que has dejado tu primer amor. Cuando nosotros somos iglesia, pilas, ¿no? O sea, yo creo que tiene una cosa. El hablarle a las iglesias, no estamos hablando del nombre, Casa de Berea, o la iglesia que sea. Estamos hablando del conjunto de las personas que la conforman. Porque de aquí salimos todo, y esto es ¿qué? Un recinto vacío. Pero la iglesia somos nosotros. Entonces, yo quiero que cojan estos mensajes y se apersonalicen de ellos. Y digan, uy, ¿será que estoy envanecido en mi iglesia, en mi conocimiento de Dios? Como por ejemplo lo que estaba pasando con Éfeso, y así con cada una de las iglesias. Amén. Que nos encontremos de pronto en las bendiciones o en los posibles castigos. ¿Me hago entender? Porque ¿por qué se mandan los mensajes? Dios avisa. Se me olvidó que el nombre de la predicación hoy es cuando Dios avisa, y Dios avisa para que tengamos y prestemos ¿qué? Cuidado. Corrijamos lo que está mal y crezcamos en lo que está bien. Amén. Entonces estos mensajes son avisos a las iglesias. ¿Sí? A la iglesia del primer siglo y a las iglesias de toda la existencia hasta que venga Cristo. Amén.
Cristo elogió a Éfeso, ¿por qué? Primero, porque trabajaron fuerte. O sea, cuando inició la iglesia, evangelizaron, predicaron, hicieron discípulos, bautizaron. ¿Me hago entender? Hicieron todo lo que la palabra les mandó. Los felicitó porque fueron pacientes. Pacientes porque recuerdan que había idolatría a la diosa Diana. ¿Qué decía la gente? Uy, ellos están adorando a un dios que ni ven. Y nosotros tenemos a la gran estatua de la diosa Diana. Tenemos a nuestro divino niño, dicen hoy, ¿no? Y van y se agrupan allá y llenan el recinto que queda aquí a unas cuantas cuadras y se burlan ¿de quién? Ay, esos evangélicos, pobrecitos, ni siquiera pueden ver a su Dios. Amén. Entonces ellos habían tenido paciencia, ellos habían resistido el pecado de la idolatría, no se habían contaminado a adorar otra vez a la diosa Diana. Todo eso Cristo les está elogiando. Pensemos en nosotros, que hemos abandonado de prácticas hoy, que el Señor nos dice: te bendigo porque has dejado esa idolatría, el amor al dinero, el amor al trabajo, el amor al carro, el amor al fútbol. Han dejado esa idolatría. ¿Me hago entender? Y Dios nos fortalece y está diciendo hoy que te bendigo porque has hecho eso. Eso lo está haciendo con la iglesia de Éfeso. Esto lo amplío para que ustedes empiecen a pensar en su vida personal. Amén. De eso se trata ese mensaje, ¿no? No es juzgar una iglesia. Ah, es que la comunidad de allí de la esquina es juzgarnos a nosotros, ¿vale? ¿Sí? Amén. También ellos habían hecho un exhaustivo examen a los falsos profetas. Ellos habían analizado, y porque, mis hermanos, los falsos profetas y apóstoles no existen solo hoy. Desde que Cristo estaba caminando, existían. Siempre ha existido gente que se quiere lucrar con la fe de las personas, con sus creencias. Por eso existen tantas religiones, ¿no? Tantas, mormones, adventistas, testigos de Jehová, evangélicos, carismáticos. Las religiones, la mayoría, buscan ¿qué? Lucro. La religión no salva, ¿no? Salva mi relación con Dios. ¿Amén? Bueno. ¿Qué más elogia? Cristo recalcó el amor de unos a otros, ¿cierto? Voy a leerlo textualmente. Jesús y Juan recalcaron el amor de unos a otros como una prueba auténtica del Evangelio. Esto lo dice él, ¿no? Cuando le dice: has trabajado arduamente por amor en mi nombre y no has desmayado. Pero luego dice: pero has dejado tu primer amor. A veces las iglesias, cuando se envanecen, ya no se dedican a evangelizar, a discipular, sino a crecer. ¿Me hago entender? Entonces, que llegue gente para llenar las sillas, para comprar terrenos, para aumentar el auditorio, pero no hay discipulado. No se atienden a las personas. Hay tanta gente que el pastor no puede ni siquiera atender a la gente nueva, sino que empieza a delegar, a entregar todo. ¿Y quién tiene la responsabilidad de pastorear? El pastor. ¿Amén? ¿Cierto? Ellos habían perdido el primer amor, crecieron tanto, estaban tan suntuosos que se envanecieron y se les olvidó lo llamado a hacer, que es cuidar a las ovejas. Sí, no se contaminaron, denunciaron a los falsos apóstoles, pero no, se les olvidó discipular y cuidar al rebaño. Amén. Entonces el ángel enviado por Cristo le está diciendo: tienes que volver a tu primer amor. Acuérdate de dónde has caído. O sea, acuérdate de que tú eras un pecador, adúltero, fornicario, borracho, ladrón, mentiroso. Te saqué de allá. No vuelvas allá. Arrepiéntete y haz las primeras obras. O si no, vendré a ti y te quitaré ¿qué? Tu candelero. ¿Qué es eso? Voy a venir aquí y te voy a quitar las bendiciones que hoy tienes, para que vuelvas a los en agosto, te acuerdes de dónde te saqué y vuelvas a mí. El Señor nos sacó del pecado, de algún sitio, de alguna vida pecaminosa. Y cuando llegamos a Cristo, empezamos a crecer en Él y llegamos a creernos mucho. Perdemos nuestro amor. Ah, ya soy cristiano, ya soy redimido por la sangre del Cordero. Él ya tiene sus escogidos, pues que Él siga escogiéndolos. Yo no me voy a preocupar por eso y sigo mi vida relajado, trabajo, como, vivo, voy a la iglesia el dominguito, doy mi ofrenda y ya. Nos puede pasar. ¿Me hago entender? Perdimos el primer amor. Profundizamos tanto en el estudio de la palabra como ellos, que lo volvemos solo intelecto y se nos olvida el espíritu. Y entonces ya no le encuentro gozo a la palabra. ¿Me hago entender?
Es un equilibrio. Y aquí Cristo le está diciendo a la iglesia, si no te pones pilas, voy a quitar el candelero. No que pierdan la salvación, pero voy a ¿qué? Disciplinarte. Te voy a traer pruebas, te voy a traer desdicha, a ver si levantas tu mirada y te acuerdas de tu primer amor, que soy yo. Eso le dijo el ángel a la iglesia de Éfeso. También le habló de que había sido bueno el que rechazaran la doctrina de los Nicolaitas. ¿Cuál es la doctrina de los Nicolaitas? Ustedes la van a ver en varios versículos del Nuevo Testamento, en varias partes. Los Nicolaitas. Los Nicolaitas son esos creyentes que acomodan la Biblia a su beneficio. Entonces dicen la secta de Creciendo en Gracia que ya no hay pecado, que Cristo se llevó los pecados en la cruz. Entonces que si yo fornico, Cristo ya pagó por ese pecado, yo no soy pecador. Eso es doctrina de Nicolaitas. Coger yo la Biblia y acomodarla para mi gusto. Entonces, es que adulteré, pero como gracia hay, voy y le digo a Cristo, Cristo, perdóname por el adulterio, y yo no lo vuelvo a hacer. Y al mes está otra vez adulterando, y otra vez volviendo, y como dice, que si yo vuelvo arrepentido, Él es fiel para perdonar mis pecados. Eso es Nicolaitas, eso es vivir doble moral, creerse cristiano y estar haciendo la doctrina Nicolaita, mi propia religión, la religión que a mí me conviene. Eso se está diciendo la iglesia en Éfeso. ¿Pasa hoy? No sé, como que sí. Miremos a ver, mis hermanos, en puerta del Espíritu Santo. Amén. A ver, ¿qué más dice? Los Nicolaitas. Los Nicolaitas tienen que ver con aquellos que venden el evangelio por dinero. Entonces, para que mi congregación crezca, yo no les voy a hablar de pecado, que si ya llegaron aquí ya dejaron de pecar, ya no son pecadores, son redimidos por la sangre del Cordero, los cubro con la sangre de Cristo y ya están salvos. Entonces acomodo el evangelio verdadero, que tiene que hablar de gracia y de ley, de juicio, de pecado, y lo vuelvo prosperidad, mi hermano. Todo el que viene aquí es bendecido, vengan a esta iglesia, dice por ahí alguno de esos predicadores falsos. Eso es acomodar el verdadero evangelio para mi conveniencia y tener al pueblo contento. Y que salgan llenos de energía, pero vacíos del Espíritu Santo de Dios un domingo. Esa es la doctrina nicolaita, que había pasado en una iglesia opulenta, con dinerito, con artica gentita, y todos contenticos. ¿Por qué le manda ese mensaje a la iglesia en esa época y nos la dice hoy? Porque nos puede pasar como iglesia en conjunto, como asamblea, o como iglesia personal en mi vida. Envanecerme y adaptarme a mi religión, y no a la palabra. Amén. Pasó en Éfeso y está pasando hoy. Puede que en nuestra vida o en otras iglesias. Amén. O en nuestra iglesia. ¿Por qué el Señor lo advierte? Porque el Señor quiere que nos corrijamos, ¿no? Por eso Él dejó su palabra. Porque Él quiere que caminemos en santidad todos los días y que nos revisemos. Que nos demos látigo, no como hacían los monjes sangrando, sino que damos la palabra, nos confrontemos, nos arrepintamos y tomemos el correctivo en nuestra vida. Amén. ¿Listo? Esa es la iglesia de Éfeso. La iglesia de Éfeso. Él les dice, antes de terminar la iglesia de Éfeso, Él les dice que deben perseverar, permanecer fiel y vivir como uno que sigue a Cristo, para que coman del árbol de la vida. La palabra de Dios dice que nosotros debemos seguir a Cristo, de imitar a Cristo, ¿cierto? Y el evangelio nicolaita de hoy, ¿qué dice? Mi hermano, tú debes ser el presidente de tu compañía, tú debes comprar el mejor carro, tener la mejor casa, vestirte de la mejor manera. ¿Eso cómo se llama? Orgullo, opulencia, vanidad. ¿Cristo hacía eso? Andaba con 2 escoltas, dicen unos. ¿No han escuchado eso que dicen? Que eran 2 escoltas, que por eso Pedro andaba armado y los otros también. Eso es falso, mis hermanos. Eso es falso. Cristo era un hombre humilde, no tenía dónde meter su cabeza. Ahora él sí tenía dónde, ¿no? Él dormía donde los discípulos o donde los amigos. A donde quiera que llegaba él, como era profeta, lo recibían. Pero él quería decir que él no tenía ninguna carga material que le estorbara su propósito. Y hoy la iglesia apóstata, falsa, de los falsos profetas, le están enseñando a la iglesia que se cargue de cosas, que se cargue de bienes materiales, que se cargue de ocupaciones, que se cargue de orgullo, para que no haga lo que fue llamado, que es ir a ser discípulos. Pasó en Éfeso y como que está pasando hoy, ¿cierto? Venid a tu misericordia, Señor. Sale el ángel de esta iglesia y Cristo envía otro ángel a otra iglesia de Esmirna.
en otra población de Asia Menor. Esmirna quedaba a 40 kilómetros de Éfeso hacia el norte. La llamaban el puerto de Asia, porque tenía un puerto grandísimo en el mar Egeo, o sea que ahí llegaban los barcos con la mercancía y todo lo que trasladaban a la iglesia anterior, a Éfeso, amén, a la ciudad de Éfeso. Esa población tenía un gran problema, la iglesia, porque estaba el judaísmo empoderado de la religión de la ciudad. ¿Y qué hace una religión religiosa contra una pequeña iglesia que están haciendo en Cristo? ¿Qué hace la iglesia o la religión que crucificó al Mesías contra los que están siguiendo al Mesías? ¿Qué hace? ¿Los deja hacer su predicación? ¿Los relaja? ¿Los deja y que hagan lo que quieran? ¿O los persigue, los enjuicia, los acusa? ¿Qué hace? Eso, hermano. Entonces este mensaje, mira lo que dice. Y escribe el ángel de la iglesia en Esmirna, al primero, el primero y el postrero, y el que estuvo muerto y vivió, dice esto: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel, para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona ¿de qué? De la vida. El que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Qué bonito mensaje, ¿no? ¿Qué está diciendo? No teman de esos que los persiguen porque dicen ser y no lo son. ¿Son enviados de quién? Por Satanás. La iglesia de Esmirna, mi hermano, estaba siendo perseguida en el primer siglo, en una zona de judíos. ¿Hoy hay persecución a la iglesia cristiana? Sí. Directa e indirecta. Nuestro país tiene la gran ventaja de que esa ley de la libertad de culto nos permite predicar, ¿cierto? Pero hay persecución por los incrédulos, por el diablo. Ayer mi esposa estuvo haciendo un proceso de evangelización aquí, en esta zona, y recibió insultos, ¿no? Groserías. Esa es la persecución sutil, pero la hay, mi hermano. ¿Por tú predicar a quién? A Cristo. Ellos estaban predicando a Cristo, y Él está diciendo, tal vez algunos de ustedes van a tener tribulación, van a tener hambrunas, le van a cerrar la iglesia, le van a sellar, los van a echar a las cárceles por predicar, por 10 días. No tomen simbolismo de los 10 días. Los 10 días significan que van a estar perseguidos, atribulados un corto tiempo. Si hubiera hecho 10 años, asustémonos. ¿Dijo cuánto? 10 días, una pequeña porción de tiempo. No se afanen, ¿cierto? Les dice, sé fiel hasta la muerte y yo te daré, ¿qué? La corona de vida. A veces el creyente cuando es perseguido, ¿qué hace? Renuncia a Cristo. No que diga, no, Cristo, no quiero saber nada de ti, no, sino que oculta su fe y participa del pecado. Pasa, ¿no? Sobre todo a los jóvenes les pasa, mi hermano, que no están bien afianzados en Cristo. Viene la influencia de los amigos, viene el sardino que coquetea a la sardina, o la sardina que coquetea al sardino, y termina ¿qué? Callando de Cristo y participando de las obras del diablo, porque fue una persecución sutil. ¿Me hago entender? Llegó el diablo y lo conquistó con una bonita falda, unas bonitas piernas, o con una bonita chivera. ¿Me hago entender? Hay persecuciones sutiles, ayer hablábamos en el discipulado de eso, ¿no? Hay persecuciones que uno parece que no, pero son del diablo. Eso pasó con la iglesia de Esmirna. ¿Y qué le dijo el Señor? Si vencieres, te daré la corona de vida. Y dice, el que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. ¿Cuál es la segunda muerte, mis hermanos? Ponen los símbolos. ¿Cuál es la segunda muerte? ¿Cuál es la primera muerte que tiene el creyente o el que cree en Cristo? Dime. Amén, cuando es a su vida pasada. Esa es la primera muerte. ¿Y cuál es la segunda muerte? Cuando está delante de Cristo, o en el trono blanco, o en el tribunal de Cristo. Eso lo aprenderemos en Apocalipsis. Amén. ¿Por qué le dice que al que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte? O sea que había algunos en la iglesia que ¿qué? Que no estaban afianzados en Cristo, que no habían sido salvos y estaban participando de la religión. Y cuando fuesen perseguidos, ¿qué iban a hacer? Cristiano yo no, pues yo iba allá porque iba a mi esposa, pero ella es la cristiana. Allá sí vaya, allá sí, ella sí.
No es así. La Biblia dice que los hijos acusarán a sus padres y sus padres a los hijos, ¿cierto? La suegra a la nuera. Eso pasa todavía hoy, ¿no? La suegra con que echan y el yerno, ¿no? Pero esa no es la persecución de Cristo, no es por testificar de Cristo, ¿no? No está hablando de que aquí está mi suegra, ¿no? Bendito el Señor. El Señor dijo, no vamos a ser perseguidos, pero persevera. La perseverancia es un símbolo de que somos creyentes, mi hermano. Si yo caigo fácilmente, debo revisar mi relación con Cristo, porque mi creencia está en mi poder y no en el de Él. Amén. Él es el que vence. ¿Listo la iglesia de Esmirna? Creo que los símbolos eran esos, ¿cierto? ¿Qué más símbolo hay? Los 10 días es un poco corto, un pedazo corto de tiempo. ¿Quién es el primero y el postrero? ¿Quién es el alfa y el omega? Cristo. Entonces cuando se lean el principio o el fin, o el alfa y el omega, el primero y el postrero, la Biblia está hablando de ¿quién? Jesucristo. Amén. ¿Qué más dice? A ver los símbolos, para que entendamos los símbolos. Estuvo muerto y vivió. ¿Quién estuvo muerto y quién vivió? Jesucristo, resucitado por el poder del Espíritu Santo. Amén. Sigamos a la siguiente iglesia, ¿vale? La iglesia de Pérgamo, la tercera iglesia cuyo mensaje recibió el ángel enviado por Jesucristo. Dice, y escribe el ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto: yo conozco tus obras y donde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseña a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de las cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los Nicolaitas, la que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues si no vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Al que venciere, daré a comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nuevo nombre, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Amén. Pérgamo. Pérgamo era una ciudad construida en una colina, en una montaña, o sea que tenía una forma de defenderse segura. Jerusalén estaba sobre una montaña, entonces cuando venían enemigos a atacarla, desde lejos ellos podían prevenir el peligro. Pérgamo era una ciudad igual, ¿sí? Pérgamo era una ciudad educada, tenía la biblioteca antigua más grande en aquel momento, 200.000 volúmenes de rollos, de escritos antiguos, de todos filósofos de aquella época. Entonces era una ciudad culta, ¿ok? Todo esto es importante, todo eso que le estoy diciendo. Pero era una ciudad del diablo, de Satanás. Habían 4 sectas importantísimas de adoración al diablo, que adoraban a diferentes dioses. Cuando digo diablos, me refiero a cualquier otra adoración que no es el único verdadero Dios. Amén. A Jesús, a Cristo. Esas 4 sectas diabólicas tenían poder sobre la ciudad, influenciaban a la ciudad. ¿Cómo lo hacían? Vamos a ver. El principal culto se lo hacían a un demonio, a una figura de una serpiente. Escúchenme bien lo que voy a hablar. El principal demonio que adoraban era una serpiente. Y ellos la consideran la más importante porque era una serpiente que adoraban y le pedían el favor de la sanidad. Qué interesante, ¿no? Una serpiente. Sanidad. ¿De dónde saldría esa adoración? No. El Éxodo, ¿cómo va lo del Éxodo? La lectura de Éxodo. Se la voy a dejar de tarea. Sí. Sí. Entonces, Dios le dijo a Moisés que hiciera una serpiente, que la elevara, y que todo el que mirara la serpiente sería sería sano de una fiebre que estaba dando en el pueblo de Israel en aquel entonces. ¿Sí? Después el pueblo, adivina qué hizo con una serpiente, la guardó y la volvió un culto de adoración. Tiempo después fue destruida, pero esa tradición
contaminó al mundo antiguo. Y en la iglesia de Pérgamo ya lo tenían como una adoración, la serpiente. A ver, ¿quién trabaja aquí en la salud? Nancilla. ¿Tú has visto ese símbolo ¿lo has visto? Todos los médicos, ¿qué símbolo tienen? Una serpiente en una cruz, en una varilla, ¿cierto? Una espada. ¿Creen que todavía hay un culto a ese demonio que existía en la ciudad de Pérgamo? ¿Qué dicen ustedes? Uy, es que yo soy doctor, mire mis símbolos, yo soy médico y mi orgullo. ¿En qué se vanagloria? ¿Me hago entender? ¿Existe ese culto? Ahora, la gente iba a esas sectas a recibir ¿qué? Su sanidad, a llevar la ofrenda, ¿cierto? Y es que allá, ese Dios sí sana. Toca ir allá a la 68 con algo, porque es que allá sí está el espíritu de sanación. ¿Lo han escuchado por ahí? O ayer, uy, es que el personaje Cachito, es que está el número Cachito, ¿no? Cachito, allá sí, a él sí sana. No es la serpiente antigua, no es la misma serpiente de esta iglesia. ¿Y la gente qué hace allá? Corriendo, ¿no? E influencia, la gente dice, no, esos de más allá ni vayan porque allá no hay sanidad. Allá no se mueve el Espíritu Santo, pero aquí, sí. Mi hermano, este mensaje que Dios es Dios para las iglesias en el primer siglo, todavía sigue hoy, ¿qué? Vigente, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Amén. Ah, Cristo Jesús, el Dios de la sanidad, la serpiente. Las otras eran, las otras sectas idolátricas eran a Zeus, a Dionisio y a Atena, a la diosa Atena. ¿Ok? Por eso Cristo la llama la ciudad de ¿qué? De Satanás. La ciudad adoraba a esos demonios, como aquí, como en Colombia, como en Latinoamérica, adoran a esos demonios de falsos profetas, de los que hemos hablado. ¿Los adoran o no? La gente los defiende. No levante una palabra porque ese señor es usado. Uy, ese profeta es. ¿Los adora? Pasa hoy, mi hermano. Pero Cristo le está diciendo aquí a esta iglesia que, ¿qué es lo que le dice? Yo conozco tus obras y donde moras, aunque allí está el trono de Satanás. Pero tú retienes mi nombre, sigues predicando mi nombre, sigues guardándote, sigues hablando la verdad, no has negado mi fe. Tanto así que Antipas fue muerto por testificar de mí. ¿Dónde estará Antipas? Chévere, ¿sí o no? Murió siendo testigo fiel de Cristo y fue matado por esas sectas, por predicar a Cristo, tal vez por denunciar a esas falsas sectas y a esos falsos apóstoles y profetas. Aquí denunciamos, ¿no? Y con nombre propio muchas veces, ¿verdad? Van a estar en YouTube, ahora estamos saliendo en YouTube y cuando uno nombra a esos personajes, como ellos pagan pauta, vetan los videos, pero seguiremos la pos de lucha. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que retienen la doctrina de Balaam. ¿Qué hacía Balaam? Ahorita hablamos un poquitico de eso. ¿Qué hacía? ¿Ustedes recuerdan la historia de la burra? Un profeta que iba sobre una burra y la burra se paró. Y él le pegaba a la burra y la burra no andaba. No, hay que leer Biblia, mis hermanos. Otra historia que hay en el Antiguo Testamento y es importante leerla. Balaam era un profeta de Dios, pero que vendió su primogenitura por la tic. Entonces, un rey lo contrató y le dijo, Balaam, como tú eres un profeta reconocido por Israel, te voy a dar esta plática para que tú maldigas a Israel. Y él, uy, esta plática aguanta. Y se fue a maldecir en una burra. Y un momento a otro la burra se paró y no quiso andar más, él la golpeó y todo, hasta que la burra le habló. Dijo, eche cuadro, ¿qué te pasa? Dios tuvo que hablarle a través de la burra porque el siendo profeta tenía su vista enceguecida y no se dio cuenta de que Dios le estaba parando el camino para que no fuera a maldecir. Y Dios le cambió la torta, ¿no? Dios le dijo, no vas a maldecir, sino vas a bendecir. Entonces, ¿qué había entonces en esta iglesia que estaba pasando? Están aceptando doctrinas falsas, ¿por qué? Hola, eso pasa, ¿no? Empiezan bien los pastores con su iglesita, empiezan a crecer y empiezan a llegar invitaciones. Ven y predica aquí, mi hermano. Le damos una hermosa ofrenda. Y empiezan a vender su primogenitura. El pastor fue llamado a pastorear una iglesia. Sí, puede ir a predicar algún día como invitado. Pero si recibe ofrenda y lo que le dicen que prediques no está conforme a la palabra, ¿está vendiendo qué? Su progenitura, mi hermano. Hay muchos pastores que les gusta salir a viajar
y a predicar en otros sitios por las ofrendas. ¿Están haciendo qué? Vendiendo su primogenitura. Están siendo como Balaam. Amén. Porque el pastor fue llamado a cuidar las ovejas ¿de qué? ¿De otro redil? No, esta, mi hermano, esta. Sí, algún día predicaremos en otra iglesia por invitación, pero que el Señor la dirija, amén. Y que esa iglesia donde vamos enseñe lo que nosotros enseñamos, porque si no nos ¿qué? Contaminamos, mi hermano, por 2 pesos. Eso estaba pasando con ellos. Hoy pasa, ¿no? Muchos predicadores la pasan de aquí para allá. Anoche hablamos, ¿qué hace Cachito viniendo aquí? Si aquí también hay pastores que levantan las manos y todo el mundo se cae. Por poder del diablo. Amén. Porque eso no... ¿Amén? Yo no veo que Cristo levante las manos y todos se caigan. Los 15,000 cayeron al piso. Nada, él les dijo, siéntense que ya les voy a dar comidita. Ninguno se cayó. Amén. Entonces, mis hermanos, no hay que vender la primogenitura por 2 pesos, ni por 3. ¿Vale? Mira la promesa que él le dice. Ya vimos la doctrina de los Nicolaitas, ¿no? Todos se infiltran, las iglesias se infiltran. Muchas iglesias inician bien, pero reciben doctrinas cerradas y ¿qué? Ven que su iglesia creció, reciben la unción de un apóstol y dicen, esta es. No hay que vender la primogenitura. Dice, por tanto, arrepiéntete, pues si no te arrepientes, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con espada de mi boca. ¿Cómo va a pelear? ¿Con qué pelea Cristo? Los va a redarguir, los va a poner en vergüenza ante la gente. Por eso tenemos que conservar la palabra, ¿no? Vamos a pecar, arrepintámonos antes de que venga la palabra y nos confronte, pero por boca de la iglesia, de un hermano. ¿Me hago entender? ¿Sí? ¿Qué tenemos que hacer? Buscar de Dios siempre. Al que tiene oído, cuando ustedes lean estas en la Biblia, que al que tiene oído oiga, Dios le está diciendo, hola, pare bolas, mijo, esto es un aviso, es una advertencia, no se quede relajado, escúcheme y haga caso. El que tenga oído, oiga lo que dice el Espíritu a las iglesias. Al que venciere haré comer el maná escondido. ¿Cuál es el maná escondido? La profundidad de la palabra, mi hermano. Deja de comer tanto lo que predicó el predicador X, o el instituto bíblico, o el comentario bíblico, sin importar que sea un excelente comentario bíblico. Sí, léelo, pero busca el maná escondido. Escudriña tú mismo la palabra, porque cuando nosotros nos volvemos solo intelecto, estudiando el comentario bíblico Matthew Henry, o el que sea, no importa, y solo eso estudiamos, o lo que predicó el super pastor violentísimo, sí, que sea un varón de Dios, pero si solo me dedico a eso, y yo personalmente con el Espíritu Santo no escudriño la palabra, mi fe se vuelve intelecto, y no espíritu. Cuando mi fe se vuelve intelecto y no espíritu, viene el desánimo. Yo no entiendo, pues, ¿para qué soy salvo? Pues si ya Dios me salvó, ¿ahora qué hago? ¿Y para qué predico si es que la Biblia dice que Él ya tiene escogidos? Pues que Dios los escoja, si ya los escogió, ¿yo para qué predico? Mejor me quedo aquí relajado en mi trabajo, me estudio en mi casa, criando mis hijos. ¿Pasa hoy? Por eso la iglesia es inoperante, mi hermano. Muchas de las iglesias se meten en instituto bíblico, teología, discipulado, y estudie, y todo se vuelve aquí. No, mi hermano, aquí está diciendo, el que venciere daré a comer del maná escondido, el pan de vida, aquí el que está oculto, que cuando yo leo la palabra, el Espíritu Santo me dice, mira lo que aquí dice, y yo digo, ¡ah! ¡Qué hermoso! Digo, ¡ah! Estoy embarrándola, estoy pecando. ¿Me hago entender? El maná escondido, el que no ve uno, porque pasó. ¿Me hago entender? Y no es lo mismo que tú lo encuentres a que el comentario bíblico te lo enseñe. No es lo mismo, mi hermano. El maná escondido es el alimento que te da Dios y te regocija, o te redarguye, o te edifica. ¿Qué tenemos que hacer? Estudiar con el intelecto, pero buscar el maná escondido. Todos los días Casa Berea empezó desde el 1 de mayo, excepto el domingo, a sacar el devocional diario. En internet lo pueden ver, ¿vale? Léanlo, traten de alimentarse. ¿Cuál es la idea? Meterlos en el cuento de leer la Biblia, ¿vale? Por Facebook lo pueden ver. Léanlo. Lo ven ahí, van a su Biblia y lo leen de su Biblia, ¿vale? Profundicen más de las cosas que les decimos. Ahí dice para reflexionar, reflexione. Digan, chanfle, reflexione, ¿vale? Es para eso, para que crezcamos en Cristo. Hagan sus anotaciones, con cuadernito y anoten, mi reflexión es esta. Hay una parte que dice para hacer. ¿Qué significa? Hágalo. Él lee una oración al cielo pidiendo tal cosa. Hágalo, mire.
La Biblia dice, obedecer a vuestros pastores, que ellos tienen cuidado de la grey. ¿Me hago entender? No obedecemos porque es que de pronto me viene la lepra si no le obedezco al pastor. No, obedecemos porque yo lo que les digo a ustedes es que apliquen lo que Dios me dice que aplique para mi vida. Y lo que Él me transmite a mí, yo quiero transmitirlo a ustedes porque ha sido de bendición o de castigo para mí. Y todos necesitamos de ello. Entonces cuando dice ahí, para hacer, hágalo. Así no lo entienda a ratos, así no, hágalo, coja y diga, bueno, para hacer, eleva una oración al cielo para que el Señor esto, hágalo y verás que vas a tener respuesta de Dios en este día. ¿Vale? Ese devocional vale la pena que lo digamos todos. Dime, Martín. Está muy chiquitico, bueno, vamos a mejorar entonces la forma de enviarlo, ¿vale? ¿Sí? ¿No lo pueden ampliar? ¿No lo pueden ampliar? ¿Sí? Bueno, listo, vamos a corregir entonces, o si no lo saco en varias filminas, ¿sí? Bueno, estamos en el proceso, ¿no? Pero ya iniciamos, ya arrancamos. Y ustedes van a participar de eso, ¿no? En la medida en que vayamos integrándolo, las mujeres van a sacar uno especial el día miércoles, el día de la reunión de mujeres. Los jóvenes van a sacar uno especial el día sábado. Sí, todos vamos a participar. Eso no es solamente de que solo el pastor tiene la palabra ungida del Señor, no. El Señor nos habla a todos, ¿vale? Con mucho o poco conocimiento bíblico, el Señor nos habla a todos. El que tiene oído, oiga el maná. Bueno, al que venciere daré a comer el maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Esto es una tradición oriental. No podemos especificar de dónde viene, pero tenía que ver algo con que cuando alguien era muy acepto a otro, le regalaba algún tipo de piedra difícil de encontrar. ¿Me hago entender? No un diamante, no una joya preciosa, sino una piedra que uno se encuentra y dice, ¡ay, tan bonita esta vaina! Mire, parece tallada, pero no, la talló fue el río. ¿Me hago entender? Y se la daba al otro como una señal de aceptación, de cariño, de que estaba de acuerdo, de que lo... ¿Amén? Pero también tiene que ver algo interesante porque dice, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Hoy tocaron el tema del discipulado, ¿no? Que porque Dios a veces les cambiaba el nombre. Pues imagínense que es algo así como que cuando estemos en el cielo, no, el Señor no nos va a cambiar el nombre, pero sí nos va a dar una característica especial por cómo fue nuestro carácter. ¿Me hago entender? Voy a darle un ejemplo. Yo fui creyente toda la vida, fui un hombre de Dios, evangelicé, hice de todo, pero tenía un carácter pesado, mal geniado. Hay muchos así, ¿no? O hay muchos así. Tenía un carácter pesado. Entonces llego al cielo y el Señor me dice, Glenn, bienvenido, mi Olafo amado. ¿Qué nombre nuevo me dio? Por mi carácter. Eso tiene que ver con mi carácter. Entonces, si no quieres que de pronto lleguemos allá y nos digan, ¡Olafo! ¿Vale? ¿Qué tenemos que hacer? Renovemos nuestro carácter en Cristo Jesús. Tengo un carácter fuerte, Dios lo lleva a tu cautividad, Señor, ayúdame. ¿Sí? Amén. A las mujeres, vamos a las mujeres, ¿verdad? Entonces, si hay una mujer criticona, chismosa, metida en lo que no le conviene, siendo creyente, porque a veces nos pasa, ¿cierto? Somos creyentes y somos fieles, pero nuestro carácter no es así. Pasa. Que no lleguemos ahí y nos digan Mafalda, solo críticas, solo chismes. ¿Se han visto Mafalda? Nosotros los de edad adulta conocemos a Mafalda, ¿no? Los jóvenes creo que no conocen a Mafalda. Que no nos cambie, que no nos coloquen un nombre de ese tipo. ¿Me hago entender? Allá se supone que vamos a ser reconocidos por nuestro carácter como cristianos. ¿Cómo lo moldeamos? También, por lo que le gusta la sopa. Y pero es criticona, ustedes leen las tiras cómicas, son críticas al gobierno, críticas a la economía, críticas a los imperialistas, críticas a los comunistas. Chismosa, ¿qué hace criticando? ¿Sí o no? ¿Cómo hace la sopa? Amén. De eso tiene que ver la piedrecita blanca y un nombre nuevo. Debemos que moldear nuestro carácter. El mensaje a la iglesia de Pérgamo, ¿cuál era? ¿Cuál era? Se están contaminando la doctrina. No vendan la primogenitura y cambia tu carácter. Amén. Nos está hablando Dios, ¿cierto? A través de esos mensajes de hace 2000 años atrás. Seguimos. Nos coge la noche. La iglesia de Tiatira. Y escribe el ángel de la iglesia de Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto: yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras, pero tengo una poca cosa contra ti, que toleras a esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseña y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos, y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno con vuestras obras.
Pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, cuanto no tienen esta doctrina y no han conocido a los que llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga. Pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Al que venciere guardaré mis obras hasta el fin. Yo le daré autoridad sobre las naciones. Él regirá con barra de hierro y serán quebrantadas como vaso de alfarero, como yo también he recibido de mi Padre. Y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Le está criticando que han permitido que entre la doctrina de Jezabel. Cuando ustedes lean todo el Antiguo Testamento van a encontrar a un profeta llamado Elías, que fue un profeta que se levantó contra la doctrina de Jezabel. Esta mujer, la doctrina de Jezabel es una doctrina que tiene que ver con la fornicación y el adulterio sexual. Entonces aparentemente en esta iglesia se estaba permitiendo el pecado de alguno de sus congregantes. ¿Se dan cuenta de la importancia de que el pastor conozca a las ovejas? Porque si un pastor conoce a las ovejas, Dios de una u otra manera va a revelar o el pecado o la falta de fe o los problemas que tiene esa oveja para que el pastor la atienda, no para que la consienta. ¿Qué estaba pasando en la iglesia de Tiatira? Los líderes, los diáconos, estaban apacentando el pecado. Ay, mi hermano, yo sé que eres fornicario, pero renuncia a tu pecado. Y no ejercían disciplina sobre la oveja. Y Dios le está diciendo aquí que pilas, que tienen que dejar la doctrina de Jezabel, de fornicar. ¿Amén? ¿Sí? Voy a dar un poquito rápido en esta. Tiene que ver Jezabel, la doctrina de Jezabel lo que también hacía era que ofrecían holocaustos a sus dioses. Entonces aparentemente esta iglesia estaba participando, o algunos miembros de la iglesia estaban participando en idolatrías en las sectas paganas. ¿Ah? Sí. Estaban participando en los abortos. Como había fornicación y adulterio en la iglesia, ¿qué pasa cuando hay fornicación y adulterio? Embarazos. Entonces, ¿a qué acudían para abortar? Todo eso tiene que ver con la doctrina jezabélica. Amén. No se sabe si la persona que estaba en esa iglesia que había contaminado la iglesia de esta doctrina se llamaba Jezabel, pero Dios la compara con la Jezabel del Antiguo Testamento porque la iglesia la conoce. Hay que leer el Antiguo Testamento. Amén. ¿Sí? Entonces, entendamos una cosa. Hoy en la iglesia puede haber pornografía. Es fácil en el internet, ¿no? Uno abre el Facebook y aquí le aparecen, ¿quieres conocerme? La nena, ¿cierto? O el chino sin camisa. ¿Te gustaría conocerme? Es fácil caer en la pornografía, ¿sí o no? Llegan correos, a uno le llegan correos de páginas de pornografía. ¿Me hago entender? El pecado en la iglesia de hoy, o el mayor adulterio o fornicación que se da, es el adulterio y fornicación de vista, ¿saben ustedes? Entonces yo no me acuesto con la otra, pero miro ahí de vez en cuando en internet, ¡ay, me apareció, qué fea esa vieja! Uy, mire. O las mujeres, ¿no? Uy, qué tipo tan feo, mire, mostrando ahí sus pechos. Pasa hoy. ¿De qué tenemos que cuidar nuestros ojitos? ¿Recuerdan la canción de los niños? Con cuidado mis ojitos al mirar. Tenemos que guardarnos en todo. Esa es la doctrina de Jezabel. Entonces, como no estoy pecando, pues solo estoy viendo, y yo qué culpa tengo que esa valla esté frente a mí. Sí, usted no tiene la culpa de la valla, pero voltee la mirada. ¿Qué hace ahí mirándola? Uy, qué cosa tan fea. Pero está bien fea, ¿no? Y bien pornográfica. No es que mire esas piernas. Está participando de la doctrina de Jezabel. Y te estás contaminando. ¿Amén? ¿Sí? Eso estaba pasando. Las minifaldas en la iglesia. ¿Ustedes no han visto a pastoras con minifalda que predican en la iglesia? ¿O en la alabanza? Aquí no, obviamente. ¿No han pillado? Pasan, mis hermanos. Entonces las adoradoras pasan la cantante de turno con su escote o con... ¿No han visto a la supuesta Yuri? Que dice que es hija del Dios Altísimo. Para mí es hija del Dios caído, del diablo. ¿No la han visto como con sus pintas que sale? Y ella dice que es cristiana y da testimonio de Cristo. Una hija del diablo, mi hermano. Otra de las herramientas del diablo para desviar a la gente. Entonces puede salir con su escote mostrando lo que Dios le dijo que no mostrara. ¿Y qué dicen las sardinas? Ay, es cristiana, mire, yo quiero imitarla. Son las estrategias sutiles del diablo. Eso es doctrina jezabélica. Todo es permitido porque dice que es cristiana. ¿Amén? ¿Qué le está diciendo el Señor a la iglesia de Tiatira? Arrepiéntete de eso, porque te voy a castigar con vara de hierro. Mira lo que dice.
al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. Aquí está hablando proféticamente del reinado milenial. Está diciendo, si tú vences las doctrinas, el pecado, cumple mi palabra, vas a gobernar conmigo las naciones en el reino milenial. Aquí ya Cristo está diciendo que cuando Él gobierne, sus escogidos, sus hijos, los que guardaron su palabra, se guardaron en Él, van a estar gobernando con Él 1000 años. ¿Qué tal? ¿Qué quiere estar haciendo? ¿Quemándote el traserito en el infierno o gobernando con Cristo? Mi hermano, arrepiéntete de la fornicación, del adulterio espiritual, del adulterio físico, de la fornicación física. Arrepiéntete de ver lo que no conviene, de vestirse como no conviene, de buscar lo que no conviene, de contaminar tu vida espiritual. Eso va para todos, ¿no? Sí. Más tarde vamos a ese punto. Sí. Como todos. Sí, eso pasa hoy, pasó en ese tiempo, pasa hoy y va a pasar mañana. Amén. De acuerdo, don Vitelio. Amén. De acuerdo. Dice, a Cristo se le llama el lucero de la mañana en este versículo. Mira lo que dice. Al que venciere, se me perdió. Y regirá con barra de hierro y serán quebrantadas como vaso alfarero, como yo también he recibido de mi Padre. Le daré la estrella de la mañana, Jesucristo. El que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Quién es la estrella de la mañana? Jesucristo. Cuando lo lean en la Biblia, ¿quién es la estrella de la mañana? Jesucristo. ¿Amén? O lucero también, ¿no? En 2 de Pedro se habla del lucero. Pasemos a la iglesia de Sardis, ¿vale? La iglesia de Sardis, rápidamente. Escribe el ángel a la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios. ¿Quién es? Jesucristo. Y las 7 estrellas, ¿quiénes son las estrellas? Dice esto, yo conozco tus obras, que tienen nombre, que vives y estás. Sé vigilante y afirma las cosas que están para morir, porque no he hallado tus buenas obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. Al que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. La iglesia de Sardis. Allá no había herejía, allá no habían sectas, era una iglesia muerta. Uy, ¿puede haber una iglesia muerta? ¿Qué dicen ustedes? Sin el Espíritu Santo, mi hermano. Una iglesia muerta. No había herejías, hablaban la Biblia, pero era una iglesia muerta. Oye, interesante, ¿será que hay iglesias muertas? No es el Espíritu Santo. ¿Ah? Dice que la iglesia estaba llena de pecado porque mira, dice, yo sé de tus obras. Hacían obras, tal vez iban y predicaban, ¿sí? Tal vez iban y hacían discípulos, discipulaban con la Biblia, pero vivían ¿en qué? En pecado. ¿Y donde está el pecado? ¿Está el Espíritu Santo de Dios? No hay. Por eso era una iglesia ¿qué? Muerta. Sé vigilante y afirma las cosas que están para morir. ¿Qué significa eso? Mi hermano, si tú no estás vigilante, que puedes estar haciendo cosas que te llevan a la muerte, te va a pasar lo de la iglesia de Sardis. Estás muerto. ¿Te crees vivo y estás como? Muerto. Te estás engañando a ti mismo. Pero mira lo que dice. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído. Guárdalo y arrepiéntete. No debemos ser solo oidores, sino ¿qué? Hacedores de la palabra. Porque a veces oímos y oímos y oímos, pero no hacemos nada. ¿No pasa eso? Mi hermano, ¿ya le predicaste a tu casa? Ay, no, pero es que para que me vacen otra vez y me miren mal. ¿Estás solo haciendo qué? Y cuando no haces, es una fe ¿qué? Muerta. Y una fe muerta, ¿viene del Espíritu Santo? Viene de mi intelecto. Conozco la Biblia y predico la Biblia, pero mi fe viene de mi cabeza, está muerta. No está el Espíritu Santo. Eso le pasaba a esa iglesia. ¿Pasa hoy? Pasa, ¿no? Si nos pasa a nosotros, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué dice ahí? Arrepiéntete. Dice, acuérdate de lo que has recibido y oído,
Guárdalo y arrepiéntete. Pues si no velas, vendré como ti en la noche y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas que no han manchado sus vestiduras. O sea que dentro de esa iglesia que predicaba la Biblia, pero que no habitaba el Espíritu Santo, porque había mucho pecado, había personas salvas, con vestiduras blancas, lavadas por la sangre del Cordero, que no habían manchado, no han caído en los pecados de la iglesia. ¿Me hago entender? O sea que en las iglesias falsas hay salvos, sí los hay, no se han manchado, están cautivos ahí por una u otra razón. El Señor los sacará en su momento, porque mira que dice, va a venir como ladrón en la noche, a matar a los que pecaron y a salvar a los que se guardaron. Amén. Por eso nosotros atacamos el nombre de la iglesia, denunciamos al falso profeta, pero no le decimos a la gente que son del diablo, porque allí hay gente que es de Dios, atrapadas por alguna otra manera en engaño del diablo, pero el Señor los librará. Por eso hay que orarlos y predicarles el verdadero evangelio. Amén. ¿Qué más dice de la iglesia de Sardis? Bueno, le está diciendo el Señor que al que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de los ángeles. Amén. Guardarnos del pecado, ¿no? Si hay pecado en la iglesia, ¿qué hay que hacer? Denunciarlo, hablarlo, disciplinarlo, corregirlo. Amén. ¿Verdad? No dejarlo que participe. Ahora vámonos a la iglesia de Filadelfia, mis hermanos. Esta iglesia. Escribe el ángel de la iglesia de Filadelfia, esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras, he aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aún tienes poca fuerza. Has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Al que venciere yo le haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo, de mi Dios, de mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que dice el Espíritu a las iglesias. La iglesia de Filadelfia simboliza, o está hablando de una iglesia que está guardada en Cristo, guardaba su palabra, practicaba el amor fraterno, que significa Filadelfia. ¿Sí? ¿Vamos a entender? ¿Sí? Era una iglesia que estaba haciendo la voluntad de Dios. Era una iglesia que estaba cumpliendo a lo que fue llamado. Y mira lo que dice el versículo 3:10. Te guardaré ahora de la prueba. Mira lo que dice. Te guardaré ahora de la prueba, por guardar mi palabra. De la prueba que va a venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Aquí, proféticamente, el ángel está hablando de la gran tribulación. Cuando dice guardar, te guardaré a ti que eres fiel en mi palabra, que has guardado los mandamientos, que has predicado, que has luchado contra tu pecado, que te has arrepentido, que has leído mi palabra, que la has luchado por hacer. ¿Qué voy a hacer cuando venga la gran tribulación? A guardar. Pregunta, ¿guardar es salvarte o guardar es protegerte? ¿Qué es guardar? ¿Qué es guardar? Pero te está diciendo que te va a sacar, que te va a llevar lejos de la gran tribulación, del juicio que va a venir al mundo. ¿Qué dicen? No lo va a afectar. Qué interesante, ¿no? Pero se dice que antes de que venga la gran tribulación, la iglesia va a ser llevada a los cielos. Aquí estamos empezando a ver que no todo lo que se predica hoy es 100% bíblico. Algo importante, Apocalipsis es un libro que hay que leerlo de corrido. Y es un libro que habla, hay cronología. ¿Me hago entender? O sea, las cosas van en un orden cronológico. Porque cuando uno lee el Antiguo Testamento y los profetas, a veces salta el tiempo. Apocalipsis es cronológico como fueron los evangelios. Se dice que Apocalipsis fue el quinto evangelio, porque es cronológico. Todo va a pasar paso a paso. Entonces entendamos, aquí le está diciendo Dios a la iglesia de Filadelfia, en este mensaje el ángel, va a venir una gran tribulación al mundo, yo te voy a guardar. No dijo, yo te voy a arrebatar al cielo conmigo. ¿Qué dijo? Te voy a guardar. Entonces tal vez
la iglesia cristiana de los creyentes salvos pasen por la gran tribulación. No sé si toda, no sé si una parte, pero a lo largo de este estudio de Apocalipsis vamos a describir versículos que van a respaldar la postura que cada uno va a tomar. ¿Amén? ¿Me hago entender? La iglesia viene predicando que, la iglesia cristiana viene predicando que vamos a ser arrebatados antes de la gran tribulación. Este versículo me está diciendo, te voy a guardar. ¿Te voy a qué? A guardar. Cuando estudiemos lo de la gran tribulación vamos a ver el griego, los textos en griego. ¿Qué implican las palabras en griego? ¿Amén? Les dejo esa pildorita, ¿vale? Al que venciere yo lo haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios y mi nombre nuevo. El que tiene oído oiga lo que dice el Espíritu a la iglesia, a las iglesias. ¿Se dan cuenta? Él dijo, yo no te voy a guardar, pero vas a estar conmigo cuando Jerusalén descienda. O sea que el arrebatamiento de pronto, ¿cuándo es? Cuando se acabe la gran tribulación. Y Cristo diga, bueno, ya es hora, voy a bajar, ahora sí vengan mijos para que gobiernen conmigo. Lo vamos a estudiar poco a poco, a la luz de la Biblia, para que entendamos el arrebatamiento. Todos conocemos del arrebatamiento, ¿cierto? Lo hemos escuchado, de que la iglesia va a ser sacada de la tierra cuando la gran tribulación. Y han visto películas, ¿cierto? Dejados atrás. Bonito, chévere, pero vamos a ver a la luz de la palabra de Dios si el arrebatamiento es antes, en la tribulación o después. ¿Amén? Mi hermano, los apóstoles fueron arrebatados y no se los comieron los leones, no fueron aguillotinados, no fueron aserrados, no fueron crucificados. ¿Dios se los llevó? Ah, y eran los apóstoles, compadres. Entonces entendamos, el Señor permite que sus hijos pasen pruebas, porque Él murió en la cruz. Entonces no te esperes lo mejor. Vamos a aprender en la Biblia, vamos a aprender en la Biblia acerca del arrebatamiento, más adelante. La iglesia más importante, porque nos figura a nosotros en la cronología bíblica. El mensaje a la iglesia de la Odisea. La cronología bíblica nos indica que estamos en el tiempo de la iglesia de la Odisea. No significa que las otras iglesias no estén hoy existiendo. Sardis, Tiatira, estamos en una mezcolanza, pero predominan ciertas doctrinas. ¿Amén? La iglesia de la Odisea. Lo leo. Y escribe el ángel de la iglesia en la Odisea. He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. Dice esto. ¿Quién es ese? Cristo. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueres frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido, de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte, y que no descubra tu vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos de corilio para que veas. Yo reprendo y castigo a los que amo, y sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido, y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Uy, chévere, la Odisea. La Odisea era una ciudad rica, pudiente, comercio en forma, dinero por doquier. Era la banca industrial del Antiguo Testamento. Había industria, manufactura de lana, había una escuela de medicina y producían el corilio, un medicamento para los ojos, para todo tipo de enfermedades de los ojos. Oye, había medicamentos en esa época, ¿no? Químicas farmacéuticas, haciendo platita, ¿te parece hoy? Pero tenía un problema la ciudad. El suministro de agua era grave, no habían fuentes de agua, no habían fuentes hídricas. Entonces ellos, como tenían industria y platita, se construyeron un acueducto y recogían agua de las aguas volcánicas, como hoy nosotros a darnos un bañito en las termales, ¿cierto? Entonces el agua volcánica, cuando está uno en la termal, es sabroso, ¿cierto? 30 grados centígrados, 40 grados, ¿no? Las de Rivera Huila. Y es sabrosito, ¿no? Pero cuando era transportada, adivine cómo llegaba el agua a la ciudad. No, tibia. No llegaba ni fría ni caliente. ¿Y quién ha tomado aquí agua tibia? ¿A qué sabe el agua tibia? Uno la toma que por el que el estómago se le infló o algo así, ¿cierto? Pero no es... ¿Cierto? ¿Qué produce? Vómito. Entonces Jesucristo está diciendo, recuerden que Jesucristo
siempre nos habla por parábolas o símiles para que nosotros entendamos claramente. Le está diciendo, ustedes no son fríos ni calientes como el agua que están bebiendo. Y cuando uno toma algo frío, refresca. Algo caliente, saludable, una sopita, ¿cierto? Pero cuando algo es tibio, ¿es qué? Nauseabundo. Mira lo que dice Jesucristo. Entonces les dice que ellos están ciegos, son insípidos, son desagradables, son repugnantes, porque sabe que no son ni fríos ni calientes, ni son creyentes, ni son del mundo. Entonces participan en alabanza con reggaetón, alaban al Señor con el mundo. En los años 1600, ¿no hay así iglesias que alaban al Señor con merengue, con rock pesado? ¿No es así? ¿Qué quieren hacer? Complacer al público, porque no son ovejas, son borregos engañados. ¿Me hago entender? La iglesia de la Odisea es la iglesia que se contaminó para agradarle al mundo. Eso no es pecado, mi hermano. Eso no es pecado. Mira, trae tu ofrenda al altar para que Dios te limpie ese pecado. Trae tu voto, trae tu promesa. Ven, hazlo. ¿No pasa eso hoy? La iglesia de la Odisea era una iglesia tibia. Allá al pecado no se le decía pecado. Ay, te equivocaste. No te preocupes. La Biblia dice que tú eres ya salvo. No te afanes. El Señor te bendice así. Oye, no te olvides del diezmito, ¿no? O sea, no te olvides de eso porque ahí sí te cae maldición. Pilas. ¿Pasa hoy? ¿Qué le importa al pastor? La membresía. Venga la contabilidad. Uy, este hermanito no ha diezmado. Venga, hágale la llamadita a ver qué pasa. Cuádreme una cita para visitarlo porque está en pecado. ¿No hacen eso las iglesias de hoy, hermano? ¿Pero le importa la vida espiritual de las personas? Oye, verás, no ha venido, no ha ofrendado. Llamémoslo, miremos a ver qué pasa. ¿Estará pasando por una situación? Hagámosle un mercadito. No es así. La iglesia aquí estaba tibia, tenía plata la lata. ¡Somos la iglesia más bendecida! ¡Amén! 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 Y todos son tibios, viven en pecado. Van y toman trago el viernes, pero el domingo están ¡aleluya! ¿Pasa hoy? Pasa hoy, mi hermano. Ahora, no que el viernes te tomó una cerveza con un churrasco, no es diferente, porque pues es llanero y pues es una... ¿Me hago entender? Estoy hablando del pecado, de practicar el pecado. ¿Sí? O es argentino y vino con... es su cultura, amén. Y otra cosa es la botella entera, tráigase otra. Ahí es donde me hago entender, para que no vayamos al extremo del legalismo, ¿sí? No vayamos al extremo del legalismo. Debemos guardarnos, ¿no? Era una iglesia tibia. Era una iglesia tibia, pagana. Mira lo que le dice la advertencia. Yo conozco tus obras, que ni eres ni frío ni caliente. Ojalá fueres frío o caliente. Pero como no eres frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Tú dices, yo soy rico, tengo dinero, el Señor nos tiene bendecidos, prosperados y en victoria. No tengo necesidad de nada. Voy, el pastor, el apóstol, el profeta ora por mi salud, me caigo al piso y se me quitó el dolor. Y mira lo que dice el Señor aquí. Eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Estás en peloto. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego. ¿Cuál es el oro refinado en fuego del Señor? ¿Cuál es el oro en fuego refinado del Señor? Su palabra, mi hermano. Su palabra es el oro refinado del Señor. ¿Sí? Compres oro refinado en fuego para que seas rico y ponte vestiduras blancas para vestirte, sin pecado, deja el pecado. Cuando leas mi oro, mi palabra, que es fuego consumidor, ¿qué va a pasar con tu pecado? Se te va a ver, pero esa palabra te va a limpiar, te lo va a dejar blanquito, ese vestido. ¿Amén? Porque si no voy a venir y descubrirte tu pecado. Voy a descubrirte en el medio de la congregación, al mundo, y entonces se descubre que el pastor estuvo en adulterio, porque no limpió sus ropas. Pasa, ¿no? Con muchos en las congregaciones. Se descubre que mientras que él se cantaba alabanza, él estaba fornicando con sus diáconos en la oficina. Lo hemos visto, ¿no? Por ahí hace poco. Se descubre que no quiere que el Salmo 8 predique.
Se descubre que el dinero lo usan para comprar fincas, para pagarle lujos a los hijos que fornican en Las Vegas. ¿Me hago entender? ¿Me hago entender? La iglesia de la Odisea hoy la estamos viendo a plenitud, hermano. Tenemos plata, entonces el Señor nos bendice porque el Señor dijo que nos daría esta tierra como posesión. Falso. Un evangelio diferente. Compra oro refinado en fuego, la palabra, que me queme y me limpie, para que sea rico y vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra tu vergüenza, tu desnudez. Y unge tus ojos con colirio para que veas, como ellos vendían corilio, un ungüento para los ojos, el ángel les habla en los términos que ellos conocían. Si tenías orzuelo y no podías ver, el corilio te limpiaba, te está diciendo, límpiate con corilio, la palabra, para que veas tus errores, veas tu pecado, veas que aunque tengas mucha plata, eres un pobre, porque no me tienes a mí. Que aunque estás saludable, eres pobre, o ahora estuvieras enferma y me tuvieses a mí, porque estarías vestido de blanco. Y aquí, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Mi hermano, estás en una dificultad, el Señor te está disciplinando. Límpiate los ojos con corilio y pregúntale, Señor, ¿dónde está mi falla? ¿Qué debo hacer? ¿Acepto este trato? Si es algo de pecado, muéstramelo para resolverlo. Descubre los pecados de mi corazón, los confieso. O si es una circunstancia que no entiendo, la gozo, Señor. Estoy sufriendo, no te escucho, estoy triste, pero yo sé que estás conmigo y me gozo en esta prueba o disciplina. Eso está diciendo el Señor, porque nos ama, nos disciplina. Amén. Dice, sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Este versículo lo usan mucho para evangelizar, pero no es cierto. Es una equivocación usar este versículo para evangelizar. Porque aquí Cristo le está hablando ¿a quién? A una iglesia que ya lo conoce. Ya lo conocen. Lo que está diciendo es, tú has escuchado mi palabra, hasta la has creído, pero te falta salvación, mijo, porque sigues viviendo en tus delitos y pecados. ¿Crees que porque eres bendecido, eres salvo? Y no es así. ¿Crees que porque tienes salud, te estoy bendiciendo con la salud y eres salvo? Y no es así. ¿Cuándo eres salvo? Cuando lees la palabra, la entiendes, la aplicas a tu vida, te arrepientes y cumples lo que la palabra dice que debes hacer. ¿Amén? O sea, no seas religioso, creyendo que todo está perfecto porque estás bendecido, prosperado y en victoria, que es la palabra de común que usan hoy en las iglesias. La iglesia de la Odisea es la que más se debe el día de hoy, mis hermanos. Al que venciere, ¿por qué dice que al que estoy a la puerta y llamo? Si alguno oye mi voz, abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. ¿A qué se refiere? A que si nos arrepentimos, él va a ser morada en nosotros, él va a traer salvación y el Espíritu Santo va a habitar en nosotros. Esta iglesia hoy la vemos en las megas iglesias del mundo, prosperados y en victoria todos, escuchando palabras lisonjeras, creyendo que son salvos. Dios les dice, si escuchas mi voz, verdaderamente, buscas la palabra, el oro refinado, te limpia los ojos de ese falso profeta, ese ídolo que te creaste, te quitas de la cabeza la falsa religión que te creaste, voy a entrar a cenar contigo, envío el Espíritu Santo y serás salvo. Amén, a eso se refiere. Por eso a los inconversos no se les habla con este versículo, pero a los conversos sí, explicándoles lo que dice realmente en su contexto. Amén. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído oiga lo que dice la iglesia, el Espíritu de las iglesias. Amén. Regálame el siguiente. Date cuenta que la enseñanza se llama ¿cómo? Cristo nos avisa. Apocalipsis es un libro profético que nos avisa de los tiempos finales y como la palabra es vida y eficaz, nos dice, revisa tu vida, iglesia, como asamblea pública, como todo el cuerpo y como iglesia cada uno, en su intimidad con Cristo. Como decía don Eusebio, ¿para qué el Señor dio este mensaje de las 7 iglesias que lo pasamos súper veloz? Es más profundo cada iglesia, pero lo básico lo hemos aprendido hoy. Para que la profundidad, cojas tú, te sientes con tu Biblia, ores al Espíritu Santo y le digas, Señor, dame la profundidad de esta palabra, muéstrame. Y tal vez el Señor te diga que en tu condición de vida espiritual, ¿cómo estás en este momento? ¿Cuál de esas cartas habla más directamente a ti, a la iglesia donde te congregas, aquí a Casa Berea? ¿Cuál es tu condición espiritual en ese momento? ¿Y qué vas a hacer al respecto? Por eso el Señor envió ese mensaje, avisándonos, diciéndonos, bueno, mijo, escucha mi palabra, cumple mis mandamientos,
revísate con estas 7 iglesias cuál es tu condición espiritual hoy. Para que cuando yo venga te encuentre listo, te encuentre organizado, en comunión conmigo, vestidito de blanco, cubierto con mi sangre verdadera, no con la sangre falsa que predica un predicador falso. Mis hermanos, decía nuestra hermana Marta hace 8 días de que en la carismática le dijeron que no debía leer Apocalipsis. ¿Por qué? Porque de pronto sus ojos eran abiertos, ¿no? No, hay que leer toda la Biblia, man. Yo les he dicho, si hay algo mal en esta iglesia, la Biblia te autoriza que tú lo digas. Venga, veo que está pasando esto, veo esto, aquello. Para sentarnos, mirar de la palabra y corregir lo que haya que ser corregido. ¿Amén? ¿Es así o no es así? Y hemos empezado a hacerlo, ¿cierto? Ha habido procesos en la iglesia que se han hecho así. Y vendrán más. Porque somos el cuerpo de Cristo, en carne. Y todos tenemos fallas. ¿Amén? Mis hermanos, para terminar, pongámonos de pie, por favor.